Bien, seguimos entonces con estos videos. Les voy a hacer una infidencia. Me ha costado un poquito trabajar con estos videos ya que estoy acostumbrado, ¿cierto?, a tener la realimentación de ustedes en clase directamente y es un poco extraño estar hablando conmigo mismo o estar pensando en que le estoy haciendo una clase a ustedes pero sin escucharlos de vuelta. Entonces de repente me quedo pegado y eso es lo que de repente demora un poco mi reacción, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Entonces quedamos en la impedancia y si se acuerdan en clase yo les dije que la impedancia no es nada más que la oposición a flujo corriente, pero en este caso corriente alterna. La representación de la impedancia es se representa como un cuadrado, ¿ya? Que en su interior va a estar compuesto tanto de un elemento resistivo y un elemento inductivo o capacitivo. El uso la representación de una impedancia es mediante la forma compleja o la forma polar. Y en ese caso, para poder trabajar con tanto de forma rectangular y forma polar, tenemos que aprender primero a hacer operaciones con estos números. ¿Ya? Entonces lo primero, para que recuerden, es cómo convertir números de rectangular a polar y luego de polar a rectangular. Para eso vamos a usar los ejercicios que ya vimos en clase, pero se los voy a, a pasar nuevamente. Entonces vamos a nuestro libro y comenzamos a hacer los ejercicios. Primero, convierta lo siguiente de la forma rectangular a polar: 4 más J3. Por tanto, 4 más J3. Lo primero, recordando que un número polar está compuesto de un módulo Z y un ángulo de desfase. Por tanto, para obtener Z, nosotros utilizamos esta relación x cuadrado más y cuadrado, siendo x el número real, siendo y el imaginario. Nuevamente les pido disculpas por el uso del lápiz, me estoy acostumbrando recién. Entonces, para este ejercicio tenemos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Utilizamos la calculadora. Tenemos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos da como módulo 5. 5. Y para obtener el ángulo tenemos que utilizar tangente a la menos 1 de y sobre x. Calculadora sería tangente a la menos 1 de, el número era 4 más j3, por tanto y es 3 y x es 4. Y eso nos da el ángulo de 36,87. Recuerden aproximar el segundo decimal, 36,87. Tanto nos da 5, un ángulo de 36,87 grados. Bien, de esa manera yo traspaso un número rectangular a su forma polar. Recuerden que estos ejercicios están en el ambiente de aprendizaje para que vayan ejercitando y se vayan acostumbrando a trabajar con las distintas formas y representaciones numéricas de los fasores. El otro caso ahora es pasar de la forma polar a la rectangular. ¿Y cómo se hace esto? Recordando que un número en forma polar tiene un módulo y un ángulo, tenemos que retornar a la forma rectangular. Perdón. Forma rectangular sería JY. Para este ejercicio
6 con un ángulo de 30, tenemos que, para obtener x en forma rectangular, se multiplica el módulo por el coseno del ángulo, y para obtener y es el mismo módulo por el seno del mismo ángulo. Entonces, para 6 con un ángulo de 30 grados, basta con decir 6 por el coseno de 30, y eso nos da 6 por el coseno de 30 voy a subir un poco la calculadora, ahí sí. 6 por el coseno de 30 son 5,2 5.2 para x, y 6 por el seno de 30, 6 por el seno de 30, 3. Eso es 3, por tanto 6 con un ángulo de 30 equivalen a 5,2 más J3. Súper sencillo. Recordar siempre las fórmulas de conversión. Bien, ahora que sabemos traspasar números tanto de rectangular a polar como de polar a rectangular, lo que necesitamos nosotros conocer ahora es saber trabajar con las operaciones de los complejos, vale decir, suma, resta, multiplicación y división. La suma, súper sencilla en este caso, como lo vimos en clase, reales con reales, imaginarios con imaginarios. Para sumar 2 más J4 y 3 más J1, simplemente se suma 2 más 3, 5, y 4 más 1, 5. Por tanto, el valor total, 5 más J5. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a seleccionar este, 5 menos J9 más 6 menos J6. 5 menos J9, perdón. 5 menos J9 más 6 menos J6. 6 menos J6. En este caso, 5 más 6 son 11. Y menos 9 más menos 6 son menos 15. J15. Lo podemos ver en la calculadora. Menos 9i más 6 menos 6i, esto es igual a 11 menos 15i, o en este caso recuerden que en la electricidad se utiliza J, ya que utilizamos I para lo que es corriente. ¿Ok? En el caso de la resta, vamos a utilizar el mismo número. Simplemente es 5 menos 6, y eso nos da menos 1, y menos 9 menos menos 6, lo que nos estaría dando menos 3i. Vamos a cambiar el signo para comprobar, y nos da menos 1 menos 3i, o volviendo a nuestro segmento de electricidad, menos J3. Ok, en clase habíamos visto que también se pueden multiplicar y dividir números complejos, para lo cual habían unas fórmulas donde se multiplicaban y se restaban los distintos elementos de los números
de manera de cumplir con esta regla, tanto para la multiplicación como para la división. Eh, si se acuerdan de la clase, nos dábamos cuenta de que realmente yo los hice trabajar y los hice hacer la fórmula por un tema más que nada para que conocieran que se puede multiplicar y dividir complejos de forma rectangular, pero es mucho más sencillo pasar el número rectangular a polar para poder hacer lo que es multiplicación y división. Por tanto, si yo tengo un complejo 1 y lo quiero multiplicar por un complejo 2, tengo que pasar estos dos números a su forma polar y luego el número polar 1 con un ángulo 1 se multiplica con un polar 2 y un ángulo 2. Como es el procedimiento, módulo 1 por módulo 2 y luego los ángulos se suman. Caso práctico, vamos a decir que tenemos 3 más J4 como complejo 1 y 5 menos J9 como complejo 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Transformarlo a su forma polar. Tanto raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado son 5 y tangente a la menos 1 de 4 sobre 3 tangente a la menos 1 de 4 sobre 3 son 53.13 grados. Esto es el complejo 1. Y ahora el otro número, raíz de 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. Como este complejo es negativo, lo pongo tal cual. Y decimos 5 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. Eso nos da 10.3. 10,3 con un ángulo de menos 9 sobre 5. O sea, tangente de menos 9 sobre 5. Perdón. Tenemos un ángulo de menos 60.95. Menos 60,95. Y ahora simplemente queda aplicar esta operación. Nos dice 5 por 10.3. 5 por 10.3 son 51.5 y se suman los ángulos directamente. O sea, 53.13 más menos 60.95. Y nos queda un ángulo de menos 7,82. Me da risa como me cuesta escribir, pero por lo menos se entiende el número, creo. Ok, de esa forma podemos entonces multiplicar
números complejos, pasando de su forma rectangular a polar y aplicando la multiplicación directa de sus módulos y la suma de los ángulos. Mismo caso con la división. También había una manera de hacerlo muy extensa a través de la forma rectangular, pero por suerte podemos también pasar de la forma rectangular a la polar, teniendo un complejo 1, un ángulo 1, y un complejo 2 con un ángulo 2. Y aquí lo único que se hace es la división numérica del módulo 1 con el módulo 2 y la resta de los respectivos ángulos. Ejercicio entonces: 4 menos J7 como el complejo 1 y 6 más J4 como el complejo 2. Ya sabemos que hay que traspasarlo a su forma polar, por tanto 4 al cuadrado más menos 7, salió medio feo el 7, voy a corregirlo ahí, más menos 7 al cuadrado, y eso nos da 4 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, 8.06, y la tangente a la menos 1 de menos 7 sobre 4 tangente a la menos 1 menos 7 sobre 4 menos 60.26, menos 60,26 de ángulo. Y para el complejo 2 tenemos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, al cuadrado más 4 al cuadrado, 7.21, 7,21, y la tangente a la menos 1 de 4 sobre 6 es igual a tangente a la menos 1 de 4 sobre 6 es igual a un ángulo de 33.7. 3.7. Ok, tenemos nuestro número en formato polar y ahora solamente nos queda dividir el módulo 1 con el módulo 2, 7,21, eso es 8,06 dividido en 7.21, 1.12, 1,12, y los ángulos vendría siendo menos 60,26 menos 33,7. Menos 60.26 menos 33.7, y eso nos da un ángulo de menos 93,96, menos 93,96. Listo. Perdón por el corte. Les decía que ahora saben sumar, multiplicar, restar y dividir complejos con las distintas operaciones que son suma, resta
multiplicación mediante la transformación de rectangular a polar y división también mediante la transformación de rectangular a polar aplicando división directa del módulo con resta de los ángulos, y en el caso de la multiplicación, multiplicación directa de los módulos y suma de los ángulos. Bueno, eso es todo por los números complejos. Luego les voy a subir el video sobre cómo empezar a trabajar ya con la impedancia NRC.